Bueno, ese silencio. Silencio profundo. Yo creo que debe ser un problema de comunicaciones. Si no se acuerdan, también pueden decir que no se acuerdan. Tranquilamente. Yo no me acuerdo. Perfecto, así salimos más rápido. Bueno, pero sí se acuerdan un poquito que retomamos todo el tema de la gracia y nos centramos en algo muy particular que fue ser administradores de su gracia, ¿cierto? Y como administrador de su gracia empezamos a ver algunas características y cosas importantes que deberíamos manejar en esto, partiendo de que somos una expresión de su gracia. Recordamos un poco eso y hablamos de Pablo cuando él recibió la revelación de Cristo. Al recibir la revelación de Cristo, él se ausenta 3 años y 3 años se va para Arabia y él no salió corriendo a la iglesia ni a los compañeros ni a los más chiquitos de él ni a ningún otro a decirle, oye, mire, ahora yo ya sé, no. La revelación de Cristo que él recibió fue el encuentro que tuvo con Cristo, donde Cristo le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Esa fue la revelación que él tuvo. Entonces, la revelación no es algo, sino es alguien. Entonces, eso va a ser muy interesante. Y este Pablo se ausenta 3 años y después de 3 años viene y habla con 2 personas nomás. Una es Pedro, apóstol reconocido del cuerpo de Cristo de la iglesia naciente, y el otro fue el hermano de Jesús. Y habiendo hablado con ellos 2, es que él comienza a expandir esto y a través de esa experiencia nosotros hacíamos algunas preguntas. Una pregunta fue, ¿cómo la revelación de Cristo puede cambiar nuestras intenciones y motivaciones, ¿cierto? ¿Cómo ha sido transformado a través de la revelación de Cristo esos deseos profundos del corazón y esos intereses profundos del corazón con los que realmente gobernamos las acciones de nuestra vida? Pasamos por Tito y allí nació una segunda pregunta donde decíamos que si esta gracia nos ha impulsado a ser administradores fieles. Y a partir de ahí vamos a hablar y recordamos un poquito lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ese administrelo a los otros, parte de eso es lo que vamos a hablar como administradores nosotros también, de esa gracia y de las riquezas del reino. Así de que les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por mantenerse conectados. Hoy echo de menos aquí no está Lorena y Uriel, no veo a Camilo conectado, pero pues esperemos a ver si más tarde se conectan y eso. Sé que Marisol estaba pendiente de conectarse. Sé que Víctor Manuel está también ahorita en una actividad, entonces se va a conectar mucho más tarde. No veo por aquí, bueno, Laura. Bueno, hay algunos otros que no están, pero pues vamos a ir comenzando. De verdad que qué rico verlos, aunque sea por este medio, qué rico verlos, aunque sea raticos cuando prenden sus cámaras. Es muy, muy grato poder ver sus rostros. Yo creo que nos pasa lo mismo que nos pasa con nuestro Padre Dios, ¿no? Que a veces le conocemos y cada vez nos adentramos más en estas profundidades inescrutables de las que el apóstol Pablo describió. No obstante, nos gustaría podernos sentar frente a frente y en nuestra limitación humana y la imaginación, vernos reflejados en sus pupilas. ¿Quién no quiere hacer eso? ¿Quién no quiere decir, Padre, siéntame en tus rodillas, que yo quiero ver cómo me veo reflejado en tus ojitos? Yo creo que todos podemos llegar a tener esa sensación. Bueno, Padre, te damos gracias por cada persona que escucha este mensaje. Gracias por cada persona a la cual tú le iluminas, le revelas, a cada persona que tú la invades con tu conocimiento. Te pido que nos ayudes a desarrollar este tiempo bien y que tu Espíritu Santo esté ayudándonos en la comprensión y el entendimiento de muchas de estas cosas. Quisiera saber primero que todo si me están escuchando bien. Perfecto. Listo, entonces. Súper bien. Me alegra mucho.
Me alegra mucho de verdad. A veces me preocupa un poquito por si escuchan o no escuchan. Bueno, entonces, ¿nos ha impulsado a ser administradores fieles de su gracia? Es una buena pregunta. Recordemos algunos aspectos más, aparte de los del saludo, y es que la gracia es eterna, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener complicaciones para entender de la mejor manera o de manera extendida la gracia porque nosotros estamos limitados, nuestro tiempo es limitado y otras cosas que tenemos son limitadas, ¿cierto? Pero la gracia, eh, déjenme decirlo de otra forma, la gracia es siempre. Párate en cualquier lugar de la historia del hombre y puedes decir, la gracia es siempre. Es una constante porque es Dios mismo. Así es de que esta gracia que el Padre ha querido expresar a los hombres, pues lo ha hecho a través del tiempo y cada vez lo ha hecho de una manera como de a pedacitos, pero con Cristo, cuando Cristo se encarna y en el desarrollo de Cristo, y Cristo también es glorificado después de su resurrección, Dios no dosificó la gracia, sino que la entregó por completo en el Cristo encarnado. Ahora, el Cristo encarnado estaba en un hombre, o sea que en ese hombre representado en la humanidad se entregó toda la gracia, ya no gradualmente ni progresivamente, sino que se dio de manera completa. Y eso es un pensamiento bonito que debemos tener aquí. Debemos de pensar que Cristo tiene toda la gracia en él. Ahora, usemos un poco la imaginación. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, o sea, Cristo es uno, compuesto en la cabeza. Vamos a tratarlo de hacer en nuestra, una palabra nueva que aprendimos en días pasados, filogenia. Filogenia son las limitaciones que hay por la naturaleza y el desarrollo nuestro propio de todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, que es una vida biológica limitada, una mente, no sé si ustedes han visto la película que se llama Lucy, una mente que se usa entre el 10 y el 20% o el 10% nada más. Entonces, somos limitados, pero en esa limitación imaginemos a Cristo como la cabeza y todo el resto en él y de los que van a creer en él en el tiempo de la humanidad, somos el cuerpo. Y pensemos en lo que dijimos antes. Toda la gracia fue entregada en Cristo. O sea que toda la gracia está distribuida entre la cabeza, que es Él, y todo su cuerpo, que somos todos nosotros. Entonces, ser parte del cuerpo de Cristo no es una simpleza de ser injertados, no, fuimos engendrados, no injertados. Fuimos engendrados en su cuerpo, formamos parte de su cuerpo, somos su iglesia, somos su eclesía, y como tal vamos a entender que la gracia está allí. Si fuera un ejemplo simple, que no es el más acertado, podría decirse que el sistema circulatorio irriga todo el cuerpo. Uno no puede pensar que la mano preserva el sistema circulatorio. Sería más apropiado decir que el sistema circulatorio preserva la mano. El sistema circulatorio preserva el cerebro. El sistema circulatorio preserva las piernas. O sea, como que es lo que está irrigado. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Yo no soy el que preservo la gracia, sino que la gracia me preserva a mí. Yo no soy el que resguardo la gracia, sino que la gracia me resguarda a mí. Y ese es otro principio bien interesante. Entonces vamos entendiendo, la gracia es eterna y fue dosificada. En Cristo fue entregada, pero como somos en Cristo ahora, entonces somos partícipes de esa gracia, en una plenitud del pedacito que nos corresponde. Y esa gracia no solamente está para que yo la guarde, no lo pensamos ni por un instante. Esa gracia está para guardarme a mí, para preservarme a mí, para que yo pueda desarrollar lo que hay en mí. Entonces, siendo esta gracia tan invaluable, pues fue gratuita para nosotros. Costó la sangre del Hijo de Dios, pero nosotros fuimos justificados sin ningún costo, por gracia, sin ningún costo. Ahora,
no quiere decir que no se pagó el precio, como les había dicho antes. Sí hubo un precio y fue el mismo Hijo de Dios el que se dio por precio. Así es de que Dios está interesado en que su gracia esté en nosotros, en que la comprendamos y en que nosotros somos partícipes de esta gracia. Es más, su plan siempre nos ha incluido, su plan siempre ha sido, oye, yo quiero que ustedes administren mis cosas. Yo quiero que ustedes usen mis cosas de la mejor manera. Entonces, ese administradores de sus riquezas o administradores de su gracia, administradores de su misterio, siempre ha estado presente a lo largo de la revelación progresiva que Dios ha dado al mundo. Aún cuando vemos por allá el sacerdocio antiguo, el sacerdocio levítico, que no es el más antiguo que hay, porque el más antiguo y el permanente es el sacerdocio eterno, que ahorita de pronto lo tocamos un poquito, pero en ese sacerdocio levítico ya nos mostraba vislumbres de lo que era el deseo de él de que administrásemos, de que fuésemos ministros, o sea, de que administrásemos las cosas del reino. Veamos un momento Deuteronomio 18, 2 y 3. Y alguien que me ayude a buscar Deuteronomio 18:5. Yo voy a leer el 2 y 3 y quiero que alguien después lea que alguien después lea Deuteronomio 18:5. Entonces el 2 y el 3 dicen, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren un sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quejadas y el cuajar. ¿Y qué dice el versículo 5? Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tus tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre. Interesante, esa es la nueva traducción viviente, muy seguramente, gracias amor. Esa fue mi esposita amada, que hoy estamos haciendo prueba de conexión aquí en la casa, entonces estamos en diferentes puntos. La versión Reina Valera lo expresa lo mismo de esta manera. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus. Ya en la versión de la nueva traducción viviente especifica a quién. Dice a los levitas. Entonces, de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Vemos es abundante en su creación, es abundante en su dádiva, es abundante en los tiempos, es abundante en su palabra creadora, porque su palabra creadora no fue solamente para crear un universo, sino que se mantiene constantemente viva. Esa palabra que dijo que el firmamento produzca estrellas, hoy en día las estrellas mueren y se producen nuevamente. Hay galaxias que pueden estar naciendo, así como hay estrellas grandísimas que están muriendo y otras que están naciendo, y las que no percibimos porque la tecnología que tenemos no alcanza a percibirlas, pues no tenemos imaginación de esto. Realmente eso siguió el ciclo. Las plantas que en Edén se crearon para que eran semilla y que la semilla colocara un nuevo retoñito y ese retoñito creciera y diera fruto, que tuviera semilla y esa semilla cayera y todo eso. Eso que se hizo en Edén aún funciona hoy en día. Con las pérdidas que hubo por la caída de Adán, la creación de cualquier manera sigue ese ciclo de creciendo. Entonces, esa eternidad de la voz de Dios es preciosa. Cuando nos alcanza y nos afecta es preciosa. Y la gracia pues nos ha alcanzado, nos ha afectado de todas maneras. Entonces vemos que un Dios, en los tiempos de la nación, de las naciones, que Él coge una nación y dice, yo me aparto esta nación para mí. Pero de la nación, Él se aparta una familia, una descendencia para algo específico.
Entonces, como que él siempre se ha apartado algo, y esa es una cosa que no nace como una respuesta, sino como un plan de él para figurarse siempre algo, reservarse siempre algo. Entonces, toma a los levitas y los separa para un servicio específico, así como decía mi esposa cuando leyó, para servir en el nombre de Jehová, para un servicio específico, un servicio sacerdotal, un servicio que en ese tiempo era sombra y figura de lo que iba a ser el sacerdocio posterior, de lo que es el sacerdocio que nosotros vivimos. Entonces, cuando pensamos en el ministerio apostólico del cual disfrutamos hoy, no podemos pensar que esa figura sacerdotal del ministerio apostólico que disfrutamos hoy sea un tema que se inventó, se desarrolló y evolucionó. No, es un tema que viene demarcado desde esos tiempos, y cuando él dijo, para que sirvan en mi nombre y sus hijos para siempre, uno puede decir, wow, pero eso se acabó, dejaron de servir los levitas. No, es probable que los levitas sigan sirviendo, pero él estaba hablando de una sombra y figura de lo que iba a ser para siempre. Misma promesa le hizo a David, voy a sentar a uno de tu descendencia para siempre en el trono, eternamente. Entonces, vemos que así como se consolida esa promesa para David en Jesús, el Cristo, el Rey eterno, que se sienta en el trono para siempre, asimismo el sacerdocio que vivimos hoy apostólico es un sacerdocio que de alguna manera es eterno. O sea, a nosotros nos fue mostrado como una herencia perpetua, un sacerdocio perpetuo. Es decir, un sacerdocio que fue mostrado en ese tiempo y nos alcanzó a nosotros. Y en nosotros, con nuestro actuar, estamos alcanzando al sacerdocio que se está formando hoy en día. Y ese sacerdocio formará otro sacerdocio, y todos en conjunto, como formamos parte del mismo cuerpo, ese cuerpo seguirá cumpliendo el sacerdocio eterno, el sacerdocio perpetuo. ¿Ok? Entonces, en aquel tiempo, pues ya vemos que Dios se guarda una familia para su propósito, una de las familias que había de la nación escogida entre muchas naciones. Ahora con Cristo, y con Cristo como una figura clarísima de lo que es el sumo sacerdote, un Cristo como sacerdote según la orden de Melquisedec, que es mucho más perpetua que la orden levítica. De hecho, la orden levítica de alguna manera concluyó su tiempo, aunque muchos judíos aún no lo saben, pero la orden levítica concluyó su tiempo. Por eso nosotros debemos entender las figuras levíticas, aprender sobre el sacerdocio levítico, pero no debemos añorar hacer las cosas que se hicieron en el sacerdocio levítico, porque ahora hay algo mejor para nosotros, y es el sacerdocio en Cristo, un sacerdocio según la orden de Melquisedec, que ahora se ha constituido como el único mediador entre Dios y los hombres. Pues cuando nosotros en los servicios de pronto de intercesión nos dicen que debemos ponernos en la brecha entre Dios y los hombres, pues nosotros debemos que entender que cuando nosotros nos ponemos en la brecha entre Dios y los hombres, nos ponemos en el Cristo que hay, porque el único que hace posible llenar esa brecha es Cristo. No hay nadie más sobre esta tierra, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, así como lo señalan algunos pasajes, que pueda hacer eso. Entonces, nuestra parte es exactamente eso, una participación de ese sacerdocio. Y en esa participación, pues tenemos algunas cosas para hacer. Pero hay muchas cosas bonitas, porque siendo Él el mediador entre nosotros y los hombres, siendo Jesucristo, Él también se ha guardado para sí, así como Dios separa una figura de algo, desde antes de los tiempos, de los inicios de los tiempos, de las medidas de los tiempos, desde mucho antes de los siglos, Dios también se reservó para sí los que habían de ser salvos. Y estos son reservados en Cristo. Ahora, si bien esto sucede antes de la fundación del mundo, de una u otra manera fuimos engendrados como hijos de Dios. Y ahora en Cristo, nosotros también estamos apartados. Pero no solamente apartados, sino que en Él somos parte de su cuerpo y parte de su iglesia. Y como cuerpo de Cristo, entonces nosotros, ya como lo decía hace un momento, somos participantes de su gracia, de su vida eterna, de su Espíritu Santo. Somos participantes de su divinidad. No quiere decir que seamos dioses, sino participamos de esa naturaleza divina en Él.
¿cierto? Y no solamente esto nos pone en una condición ventajosa frente al resto de cualquier otra criatura sobre la existencia del mundo, sino que nos pone como parte de su propósito, porque si estamos en Él, participamos del propósito que le ha sido dado a Él y somos partícipes de esa responsabilidad que Él manifestó cuando estuvo encarnado en la tierra, porque Él actuó responsablemente. Él era Dios y había podido hacer lo que hubiese querido y había podido excluir del plan lo que hubiese querido, pero Él quiso ser fiel al plan que había establecido desde el comienzo. Entonces Él fue responsable con lo que escuchó del Padre y así mismo lo llevó a cabo, y eso nos hace a nosotros responsables. E indiscutiblemente eso lleva a esa frase que decíamos hace un rato: responsables en administrar en el nombre de Jehová por siempre. ¿Por qué podemos decir por siempre? Porque en Cristo vivimos la vida eterna. Entonces, por siempre. Ahora, la idea es que esto que he venido reafirmando es para que nos demos cuenta que no es algo que a Pablo se le ocurrió por una circunstancia que estaba pasando en Corinto, sino es algo que a Pablo le fue revelado y le fue dado. Y quisiera como que entráramos a decantar algunos aspectos que tienen que ver con ese precioso llamamiento, con ese llamado a ser administradores de sus riquezas, administradores de su gracia, administradores del misterio. Veamos, y vamos a estar todo el tiempo en 1 Corintios capítulo 4, vamos a estar todo el tiempo allí, pero vamos a tomarnos espacios para mirar cada parte de esto, porque en cada parte hay características que son muy que para mí han sido determinantes en colocarme un punto de reflejo y comparación que me exhorta y me anima a permitir que esa palabra cobre vida en mí y yo sea transformado para poder ser un partícipe de forma adecuada de todo esto. Entonces es probable que tomemos parte del tiempo de hoy, el tiempo del otro domingo y el que sigue, no importa. Quiero que ustedes puedan recorrer conmigo y puedan vivir este espacio y puedan disfrutar de este espacio de sumergirnos en este capítulo 4 de Corintios de una manera. Ya no lo vamos a hacer superficial ni nada, no vamos a rascar cosas ni nada de esto, sino aquí nos vamos a sumergir profundamente en las cosas que logramos entender, en las cosas que humanamente yo pueda llegar a entender, pero si no he vivido, no he experimentado, no comprendo en profundidad, es probable que las toquemos. Y yo les advierto a ustedes, en este tema tenemos que reflexionar todos, y es probable que yo les diga, estudiense en esto para el domingo, y el domingo, aparte de compartir el principio, sumemos entre todos. En la medida en que yo buenamente, y esto lo vamos a entender hablando de esto, pueda saber que, wow, Señor, tú me has permitido hablar de esto, pues lo voy a hablar con toda libertad. Y eso pues quiero que lo recibamos y lo evaluemos y examinemos también. ¿Ok? Entonces, el versículo 1 del capítulo 4 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Miren que Deuteronomio, el versículo 5 que estábamos leyendo, también hablaba de administradores en el nombre de Jehová, ¿cierto? Y administradores perpetuos. Pero tal vez las acciones que se hacían allí de los ritos y los sacrificios y la entrada al lugar santísimo y todo eso, constituía parte de lo que había que hacer hoy en día, ¿no? Porque hoy en día formamos parte del mismo sumo sacerdote, que era el único que entraba al lugar santísimo. Pero este sumo sacerdote no solamente entró al lugar santísimo, sino que permaneció en el lugar santísimo. Dimensionamos esta maravillosa verdad. O sea, si él está, porque él no entró a ningún templo hecho por hombres, ni ningún lugar santísimo hecho por hombres, ni ningún tabernáculo hecho por hombres, sino entró a la misma morada del Padre, y entró no con sangre de los corderos, de los animalitos que habían sacrificado, sino entró con su propia sangre,
y la expuso allí. Y como es una sangre viva, una sangre que no ve muerte, una sangre que no se corrompe, esa sangre hasta el día de hoy está dando testimonio del pago que él hizo por Dios. Y estamos nosotros en el sumo sacerdote presentes en el lugar santísimo. Entonces, eso nos hace portadores de una responsabilidad diferente. ¿Por qué? Porque en antaño el sacerdote se preparaba durante un año, pedía perdón por el pueblo, pedía perdón por sus pecados, y si él se había preparado conforme a las normas que habían estado prescritas y se había comportado como el sumo sacerdote se tenía que comportar, él podía entrar a ese lugar santísimo y él entraba a los incienso, derramaba la sangre del cordero sobre la tapa del arca del pacto, ahí frente a los querubines, él derramaba la sangre, rociaba todo eso y salía avante del tema, ¿cierto? Y todo el tiempo que él estaba allá adentro se oía un tintinear ¿de qué? Porque las vestiduras del sumo sacerdote tenían cascabeles colgándole de las faldas para que cuando él estuviera en movimiento, la gente que estaba afuera, los sacerdotes que estaban en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, donde estaba la mesa de la proposición de los panes, donde estaba el candelabro, aunque el altar del incienso probablemente estaba más adentro del lugar santísimo. Eso ustedes después lo van a encontrar en el Nuevo Testamento. Los animo a que lo busquen. Pero los otros sacerdotes que estaban ahí afuera y que no eran el sumo sacerdote no podían entrar en el lugar santísimo donde había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ellos cuando escuchaban que ningún cascabel sonaba durante mucho tiempo, pues entonces, ¿qué hacían? El sacerdote entraba amarrado allá. Pues jalaban de la cuerdita, porque muy seguramente ese sacerdote estaba muerto y fulminado porque no se había preparado de la adecuada manera y lo jalaban hasta escoger a otro sumo sacerdote que pudiera entrar. Este sumo sacerdote fue juzgado 3 veces y no se halló pecado en él. Y su palabra resuena desde antes de la fundación del mundo y resonará después del cumplimiento de los tiempos. Eso hace que nosotros, como administradores de los misterios de Dios, estemos constantemente en su presencia. Pero miren esto, hombres, hablándole a hombres, diciéndoles, ustedes nos tienen que tener presentes que nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, somos hombres como ustedes. ¿Qué nos diferencia? Que somos administradores de los misterios de Dios. Pero en la medida que ustedes tengan conocimiento y entendimiento, ustedes van a tener algo que administrar y van a ser ustedes también administradores. Entonces, ese término administrador, que la palabra que se utiliza es oikonomos, es alguien que gobierna la casa. Ahora pensemos qué casa puede estar haciendo referencia. Pues nosotros somos seres multidimensionales, de alguna manera hablándolo. No se vayan a creer que ahora somos los superhéroes de Marvel que están en los multiuniversos, no. Multidimensionales, ¿por qué? Porque como miembros de una familia pertenecemos a una casa. Y si somos padres de familia, por ende también somos parte de la responsabilidad de dirigir esa casa. Entonces, somos gobernadores de esta casa. Pero somos también gobernadores de los misterios de Dios, somos gobernadores de su casa. Y su casa es la eclesía. Y la eclesía tiene que ser gobernada. Por eso la importancia de que gobierne bien su casa. O sea, si gobiernas bien la iglesia que tienes en casa, guardarás bien la iglesia que está extendida. La iglesia corporativa o el Cristo corporativo. Y esa clase de gobierno es lo que quiere decir él. Los levitas gobernaban sobre los ritos levíticos que formaban parte del orden sacerdotal según Leví. Pero el orden sacerdotal nuestro es según Jesucristo, según el orden de Melquisedec, según el sacerdocio eterno. Así es de que las cosas que nosotros gobernamos son de carácter eterno. Por eso la cultura del reino no es una cultura que se mezcle con otras culturas, sino es una
supracultura que está por encima de cualquier cultura. Por eso es que nosotros estamos posicionados en lugares celestiales, gobernando con Cristo. ¿Sí? Por eso es esas cosas, o sea, es un entendimiento diferente. Entonces, este sacerdocio nos pone a nosotros a ser ministros, administradores o economos, ¿cierto? De las herencias del reino. O sea, tenemos que ser buenos administradores de las herencias del reino. Tenemos que conocer las herencias del reino y entenderlas para saber si somos buenos o malos administrando esas herencias, ¿cierto? Esas riquezas del reino y ese desarrollo del propósito eterno también es parte de lo que nosotros podemos entrar a desarrollar. Qué hermoso es este contexto y esa sola expresión, así pues, es como, por favor, oigan, esperen un segundo, un momentico, les voy a decir esto, es muy importante que tengan en cuenta que nosotros siendo hombres, nosotros somos hombres que somos servidores de Cristo, o sea, sabemos a quién nos debemos, ¿cierto? ¿Por qué dice servidores? ¿Porque somos esclavos de Cristo? Sí, el apóstol lo expresó de esa manera, pero piénsenlo de esta forma, porque nuestra libertad del pecado se pagó con la sangre de Cristo. Nuestra libertad de la ley se pagó con la sangre de Cristo. Él nos adquirió. Y en ese sentido servimos. Pero oye, no solamente nos adquirió, sino que nos hizo sus hermanos, por decirlo así. Porque nos hizo partícipes de su cuerpo, para que lo que disfruta el unigénito, también lo disfrutemos nosotros en el primogénito. Y eso es algo bien bonito. Entonces, miren esto tan impresionante. Yo sé que aquí nacen inquietudes como la que me acaban de transmitir, que si nosotros somos administradores de la casa y somos malos administradores de la casa, deberíamos ser administradores del reino. Bueno, aquí obran varias perspectivas. La perspectiva de Dios nos tiene que mantener animados. La perspectiva de Dios dice que nosotros somos perfectos en Él. Y así nos ve Dios, perfectos en Él. Ahora, si nosotros hacemos conciencia, es probable que no nos encontremos todavía perfectos, pero sí en perfeccionamiento. Pero sabemos que el Espíritu Santo y Dios nos ayudan a que todas las cosas vayan para bien, no solamente para nosotros, sino para la edificación de todo el cuerpo. Ahora esto hay que entenderlo de una manera muy bonita. Tal vez en el siguiente versículo lo voy a terminar de explicar. Entonces miren, lo es precioso nada más de un versículo que nos ubica en el espacio de Cristo, nos ubica en la posición de Cristo, nos ubica en el cuerpo de Cristo, nos ubica en el Espíritu de Cristo, nos ubica en el propósito eterno que Cristo está desarrollando, nos ubica en la vida eterna, nos ubica en el sacerdocio perpetuo. O sea, este solo versículo nos saca completamente de las limitaciones que decíamos que tenemos inicialmente para poder comprender el concepto. Nuestra mente no lo va a comprender, pero nuestro espíritu lo va a poder manifestar en Cristo. Y eso hace que tengamos una libertad de actuar y poder comprender por qué ser prisionero de Cristo es ser libre. Sí, entonces qué bonito esto. Vamos a hablar un poquito del versículo 2 y con eso cerramos y espero quitar alguna inquietud que me transmitieron aquí y ya la voy a abordar bien. Dice que es importante, la Escritura dice que el que administre la iglesia o el que quiera gobernar en la iglesia, que gobierne primero en su casa. Y eso lo hemos repetido varias veces. Ahora, gobernar en la casa no es mandar en la casa. Gobernar en la casa sí es desarrollar su posición de honra y su posición de sacerdocio. Y la posición de honra es resultado de la posición de gobierno. La posición de gobierno tiene que ver con autoridad, sometidos y ejercitándola. El segundo versículo dice lo siguiente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Miren esto tan interesante. Primero se coloca un escenario donde dice, oye, nosotros hombres somos llamados a ser administradores de los misterios de Dios para los hombres.
Pero aquí dice, bueno, pero acuérdense ustedes que de todas las naciones Dios escogió una. Y de esa nación escogió una familia. O sea, hay ciertos requisitos que Dios considera necesarios que vayamos cumpliendo. Entonces, esos requisitos se empiezan a enmarcar en esta expresión del versículo 2. Estos requisitos no es algo que yo tenga que hacer para obtener su gracia. No, me quiero explicar. Estos requisitos son algo que yo tengo que conducir en mi vida por haber recibido su gracia. Porque su misma gracia en mí, al manifestarse, lo que va a mostrar es esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que la responsabilidad de la gracia que recibimos y con la gracia que recibimos debemos ejecutarla para manifestar al Cristo. Y aquí lo que está diciendo es que estos administradores les es requerido, les es indispensable, les es necesario que sean hallados fieles. Y es una de las primeras condiciones. Yo no dice fiel y fiel dice, bueno, ¿fiel qué es? Y aquí yo creo que todos nos tenemos que exhortar un poquito para entender esto de fiel qué es. Primero que todo, veamos la parte sencilla y fácil y lo que nosotros queremos decir. Entonces, cuando dice, se ha hallado fiel, lo primero que se nos viene es, ¿cuál es la definición de fiel? Bueno, la palabra que se utiliza en ese pasaje es pistos, así tal cual, P-I-S-T-O-S, pistos. Y tiene como una voz pasiva y una activa, y objetivo o subjetivamente tiene algunos significados sobre eso, pero quiero centrarme en esto, que es muy importante, que es lo que significa que se ha hallado fiel. Es un elemento activo, no es un elemento pasivo, es un elemento activo, que se ha hallado fiel. O sea, ser hallado fiel no es algo de quietud, sino más bien de manifestación. No es algo que no se vea, sino algo que yo hallo. Oye, mira, eso está ahí. Lo pongo en evidencia de esa persona. La hallé fiel, su fidelidad es puesta en evidencia. Es algo que se ve. Entonces tiene que ver con digna de confianza, ser confiable, ser fidedigno. Vamos a usar esos tres términos nada más para poder entender esto. Entonces, cuando dice digno de confianza, es bueno entender qué es confianza. A veces decimos a alguien, oye, usted me cogió la confianza porque nos irrespeta. Eso no nos cogió la confianza, es que nos irrespeta. O es que yo le tengo confianza y por eso me paso las chanzas con él. No, eso es que tú no lo respetas. ¿Sí? Eso es sencillo. Coger la confianza es que tenemos la libertad de poder llegar a expresar cosas de manera que no lo haríamos en medio de otras cosas que no tengamos confianza. Por ejemplo, si Jesucristo le dice a un cualquiera aparecido, apártate de mí, Satanás, esa persona puede llegar a ser destruida. Pero si Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, la confianza construida a través de la relación que Jesús y Pedro tenían, era tan profunda que Pedro entendía que no le estaba llamando Satanás, pero que sí se estaba comportando como una piedra de tropiezo para lo que Cristo tenía que hacer. Y se estaba motivando por las emociones y apelando al alma del mismo Pedro y tratando de conmover el alma de Jesús para que su alma tomara otra decisión. Entonces, miren la importancia de las palabras, entenderlas. Entonces, aquí confianza es algo distinto, es esa confianza, esa compenetración de alguien que yo lo conozco también, que puedo confiar en ese alguien. Entonces, es una esperanza firme, ojo a esto, una esperanza firme en que otra persona actúe como se desea. Entonces, cuando yo contrato a una persona que la he evaluado de 1000 formas para que gerencie mi compañía y el capital que ha construido mi familia durante toda su vida, yo tengo la confianza de que ella va a actuar profesional y éticamente en toda la extensión de la palabra, de manera que va a coger esa empresa y la va a sostener y la va a hacer crecer, pero que no la va a derrochar ni nada de eso. Es ese tipo de confianza. ¿Se ven? No es que yo me puedo pasar con esa persona, sino que existe un proceso de conocimiento mutuo que yo sé que puedo depositar esperanzas en esa persona y esa persona va a comportarse como debe.
¿sí? Aunque hay veces nosotros no nos comportamos como debemos. Ahora, también hablamos de ser confiables. Ser confiables de pronto puede ser algo más interesante. Cuando ustedes se suben a un vehículo con alguien y ese alguien es confiable, ustedes duermen tranquilamente durante el viaje porque saben que van a llegar al destino, que esa persona es confiable para llevarlos por toda la carretera independiente a los obstáculos de clima, estado de la carretera, tránsito, eventualidades que se puedan presentar, esa persona es confiable. Pero si yo tengo un loco conductor de esos que se creen Fittipaldi, que se suben al andén, que se pasan por donde casi no caben, que se le atravesan a la gente, que el límite de velocidad dice 100 kilómetros y van a 150 y no les interesa, es probable que esa persona no sea confiable para que yo le suelte mi vehículo, ponga a mi familia dentro de ese vehículo y les permita que que lo lleve al destino que sea. O sea, la confiabilidad nos debe inspirar seguridad, ¿sí? Entonces, el administrador es necesario que yo pueda tener la esperanza firme, o sea, una esperanza de conocida, una esperanza de que yo sé que va a ser así, de que se va a portar bien y que yo lo veo y me inspira esa seguridad, ¿cierto? En que cualquier cosa que yo deposite en él va a estar segura, va a estar bien, va a estar utilizada para lo que se debe. Y fidedigno, que es la otra expresión que está allí, pues, bien curioso, tiene que ver con dignidad. Entonces, como la dignidad de ser fiel. Fidedigno es esa dignidad de que, oye, esa persona tiene mi respeto, tiene mi confianza, tiene la dignidad que yo le he dado y me permite creer en él. O sea, yo meto las manos a la candela por esa persona, porque yo sé esa persona quién es y yo esa dignidad la conozco. Miren lo que implica esto. Entonces uno dice, ah, ok, fiel, o sea, que sea digno de confianza, confiable y fidedigno. Fiel. Pero fiel ¿en qué? No estamos hablando de fiel en el don, porque nosotros hemos desviado la fidelidad a la persona que diezma, a la persona que ejerce el don, a la persona que nunca falta a las reuniones, que siempre llega temprano, que se va de últimas, la persona que si le colocan una tarea la hace y no hemos considerado que eso es fiel. Pero Dios ve la fidelidad del hombre de acuerdo a su diseño. Y si nosotros recordamos el diseño de Dios, cuando hace al hombre y cuando hace a la mujer, de lo profundo del hombre, y los coloca en el Edén, les dice, fructificad y multiplicaos, sojuzgad, ¿cierto? Y señoread sobre la creación. No habían más hombres, entonces nunca le fue ordenado hacerlo sobre el resto. Después es que la iglesia entra a ser servidores de Cristo y por ende de los hombres, pero nunca para mandar a los hombres, nunca para controlar a los hombres. Ese tipo de cosas no están dentro de la iglesia, pero sí gobernar. Entonces, cuando él habla de la creación, ¿qué le está entregando a Adán en su estado de inocencia? Le estaba entregando, oye, miren, ustedes cuando tengan hijos, los van a centrar en estas butaquitas y les van a contar todas las cosas que yo les digo a ustedes para que ellos juiciosamente cada 8 días o todos los días estén orando. No, el estado de inocencia de ellos no estaba para eso. Ellos tenían que administrar la tierra, los árboles, los frutos, los animales, las aguas, todo lo que viene de él. Entonces, cuando dice se ha hallado fiel, tiene que ver con mis finanzas, tiene que ver con mi tiempo, tiene que ver con la forma como me relaciono con las personas en todos los escenarios, de familia, de familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de ministerio, miembros del cuerpo de Cristo.
creyentes lejanos, gente que no conoce. ¿Cómo me relaciono con los hombres? ¿Cómo manejo mi dinero? ¿Cómo manejo mis deudas? Y yo creo que es un terreno difícil de pisar. Es un terreno difícil de pisar porque es probable que la vida financiera de muchos de nosotros no sea lo que debe ser. Y quiere decir que como administradores no hemos administrado bien los recursos que nos dio Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que nos dio Dios? Alguien me puede decir, pero es que eso yo lo sudé, yo fui el que lo trabajé. El contrato está a mi nombre, ahí no dice Dios ni dice nada de eso, dice William Martínez. Y dice que a William Martínez le tienen que pagar tanto cada vez que haga su trabajo. Y me lo pagan. Pero hay un principio que son esos supraprincipios que dice que Dios es dueño de todo. Aún del 100% de las cosas que el hombre ha creado sobre la tierra. Ahora bien, hay un respeto de jurisdicción de Dios, donde Dios le dice, dime qué rostro está grabado en la moneda. Y le dicen, ese rostro que está grabado en la moneda es el de César. Y él dice, está bien, entonces dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento, Dios dice que no se le debe dar lo que le corresponde a cada cual. Lo que es, de acuerdo a las condiciones y términos con César, pague a César. De acuerdo a las condiciones y términos con Dios, condúcete con Dios. De acuerdo a la ley de impuestos de tu país, paga los impuestos. De acuerdo al llamado, gracia y autoridad con que fuiste levantado, compórtate con Dios. Sé consecuente con el espíritu que te habita. Sé consecuente con eso. De acuerdo al amor con que fuiste llamado. Ama a Cristo. Quiere decir que no te salgas de casillas o eso no. Quiere decir que lo aprendas a manejar bien. Y ahí nos falta. Gobernar los sentimientos también es otra área. Oye, Tiago, una cosa tan pequeña como el timón de un barco, hay unos más grandes, pero si el timón es así de grande, ¿cómo es de grande el barco? Si tú no puedes gobernar todo el barco. ¿Y así funciona qué? Miren, asocia. A la lengua. Si tú puedes gobernar lo que dices, vas a poder gobernar cualquier cosa. Administradores de lo que decimos. Porque lo que pensamos, el Señor lo sabe. Y Él trabaja en nuestras intenciones y motivaciones. Por eso hablábamos de lo que hablábamos el domingo pasado. Pero confiamos en que Él sabe eso. Y luego lo vamos a tocar el otro domingo cuando sigamos avanzando sobre eso. Pero de lo que decimos, ya lo hemos puesto en otros, ya lo hemos dirigido a la audiencia, ya el rector lo ha recibido y tenemos que ser responsables administradores de lo que le decimos. Entonces, ¿el dinero y los bienes materiales entran en esto? Sí. ¿La naturaleza entra en esto? Sí. ¿Las personas, familiares, familia, amigos, conocidos y desconocidos entran en esto? Sí. La palabra y el uso adecuado de la palabra, no de forma neófita ni liviana. Sí. El don de Cristo en nosotros, sí. El oficio ministerial, sí. Es necesario que el administrador sea hallado fiel en su vida. Dime qué cosas pasan por tu vida y yo te digo en qué tienes que ser fiel. Ese pequeño espacio que tienes donde guardas tu ropa, ese pequeño espacio que tienes donde estudias, si no eres padre o madre que tienes todo el espacio de la casa, ese pequeño espacio es tuyo. ¿Cómo estás administrando ese pequeño espacio? ¿Cómo estás administrando el pequeño espacio del lugar donde trabajas? ¿Está aseado, desaseado, ordenado, desordenado? Déjeme decirte que eso no es de genios. No es que los genios tenemos todo desordenado y lleno de mugre, no. Esas son ideologías humanistas que el hombre ha creado.
para justificar sus deseos. ¿Sí? Eso tiene que ver con las emociones y algunas cosas de la personalidad. Eso tiene que ver con la cultura de la sociedad, pero eso no es lo que está escrito. Dios es un Dios de orden y sus características están en nosotros porque somos partícipes de eso. Entonces, los mantienes saciados. Ese cuerpo que tienes, ¿cómo lo cuidas? ¿Qué comes? ¿Cuándo comes? ¿Cómo lo ejercitas? ¿Hasta dónde lo ejercitas? ¿Lo ejercitas para que el cuerpo esté bien o para que otros te vean bien? O para mostrarte, porque hoy en día eso existe mucho, ¿no? Les mostramos el músculo, la chocolatina, el pómulo, el ojo, la oreja, la nariz. Mostramos hasta la lengua, ¿sí? En las redes sociales. Entonces, miren todo esto. Tiene que ver con muchas cosas que no son. Entonces, tenemos que empezar a ser fieles administradores de los misterios de Cristo, fieles administradores de su gracia, fieles administradores de su conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ser así, nosotros vamos a poder comprender, ¿cierto? Nosotros vamos a poder entender cómo la gracia que nos ha sido depositada en nosotros y ha sido plena en nuestro depósito, aunque es una parte que se conjuga con el resto del cuerpo, hace que esas expresiones como del querer por el hacer tomen ámbito responsable en mi vida y que si bien hay un impulso del espíritu, yo con mi alma y mi cuerpo hago que se ejecute como tal y ahí me constituyo como un administrador que ha sido hallado fiel. Entonces, esa expresión de que el que quiera gobernar en la iglesia gobierne en su casa, quiere decir el que es fiel en las expresiones de su vida debe ser fiel para poder ministrar al cuerpo de Cristo. Tremendo reto, yo creo que el que tenemos hoy, tremendas cosas las que están haciendo, creo que no podemos avanzar más de 2 versículos y vamos a seguir profundizando esta preciosa verdad para nosotros como ministros del nuevo pacto, como ministros según este sacerdocio perpetuo en Cristo Jesús. Y creo que es importante esta palabra. Yo aspiro profundamente que el mismo Dios con su fidelidad haga que esa semilla que es puesta, ¿no? Que es Cristo en nosotros, la palabra viva, pueda tomar lugar, pueda echar raíces, pueda crecer y pueda dar fruto y el fruto que debe ser. Me parece extremadamente relevante. Hemos hablado de las riquezas del reino y todo esto. Estamos hablando un poco de cómo administrar esas riquezas y creo que es bien importante que ustedes tomen esto y lo estudienlo por cuenta propia, mírenlo, evalúen si verdaderamente esto que les estoy compartiendo y las profundidades que llegamos, que son algunas profundidades, espero que entre ustedes hayan bozos que sean ejercitados y que puedan ir más profundo, allí donde realmente ustedes como luz tengan que abrir camino para entender mayores cosas del conocimiento de Cristo, lo hagan y que puedan tener la oportunidad y la esperanza de compartir en esto. Es probable que examinemos las palabras y nos hagamos responsables de que vamos a edificar a otros con lo que sea vida en nosotros, vamos a edificar a otros con aquello que el Espíritu Santo nos ha traído como una palabra graficada en nuestro ser, una palabra manifiesta en nuestro ser, y sobre eso empecemos a trabajar. Es importante eso para nosotros. Eso nos va a hacer responsables y nos va a hacer fieles. No livianamente ir a hablar de cosas que escuchamos, pero que a veces ni entendemos, porque cuando nos llegan preguntas, humildemente vamos a tener que decir que no tenemos idea de qué estamos hablando, aunque sea una verdad. ¿Sí? Entonces es eso. Bueno, yo quiero aquí detenerme, ser recomendado. Emanuel tiene una pregunta, amor. Bueno, listo. Que la lance, por favor. Emanuel, te escuchamos.
Emmanuel. ¿Estamos listos para Emanuel? Es que me acaba de decir Moni que allá está lloviendo mucho y es posible que la conexión... Por el chat. Ah, por el chat. Listo. Escribe, hijo. Bueno, vayan pensando si tienen inquietudes, preguntas. Vamos a estar abordando esto. Cuando demos la vuelta completa, algunas cosas se aclararán. Las cosas que podamos aclarar ahorita están bien. Ya que tengo aquí pendiente el chat para que nos puedan enviar la pregunta por allí. Mientras que Manuel escribe, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo, aportar algo, preguntar algo? ¿Comprendido, no entendido? ¿Puntos suspensivos? Ustedes están muy callados. Yo no sé si los regañé, si se sienten regañados. Ya está ahí la pregunta de Manuel, amor. Bueno, aquí ya tenemos. Dice, la pregunta dice, ¿por qué Jesús dijo que le den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Muy bien, Manuel. Excelente pregunta. La razón fue porque había una ley del fisco romano. ¿Qué es fisco? Fisco es como la dirección de impuestos, como la DIAN en Colombia, es a donde se hacen las declaraciones de renta y se pagan. Entonces, resulta que por si tu papi tiene un carro, por poder usar ese carro en las vías de Colombia, él tiene que pagar una plata anualmente. Esa plata se llama impuesto. Si se tiene una casa, uno tiene que pagar una plata por tener esa casa. Si uno gana platica, uno tiene que pagar un impuesto cuando va a comprar la comidita. Entonces, como que el gobierno saca esos impuestos y esos impuestos es que le paga a la gente del gobierno y con esos impuestos es que se construyen los proyectos en las naciones. Roma había tomado el gobierno de Israel, o más exactamente de los judíos. Y se había constituido como un imperio sobre todos los judíos. Y al constituirse como un imperio, le digo, ahora ustedes que son un pueblo judío, ahora ustedes tienen que pagarme impuestos a mí. Y la moneda que empezaron a reconocer fue la moneda romana. Y la moneda romana, ahí donde ellos estaban, tenía impresa la cara del César. Entonces, si nos damos cuenta, eso era una estructura y un sistema hecho por Roma, un dinero hecho por Roma, pero al cual todos debían sujetarse. Cuando Jesús le dice, antes de dar esta expresión, le dice, dime de quién es la cara que está en la moneda. Y le responden, es de César, le dice, ah, bueno, entonces eso es parte del sistema de gobierno romano. Ese impuesto lo pide Roma, pues págaselo a Roma. ¿Por qué? Porque usted está bajo ese gobierno de Roma. Y todos los que estamos escuchando aquí, al menos los que ya tenemos alguna responsabilidad económica y tenemos ingresos, tenemos que pagar impuestos sobre esos ingresos. Entonces, eso es algo que siempre ha existido. Y esos impuestos se le pagan al gobierno de turno. Entonces, cuando ellos les dicen, dele al César lo que es del César, o sea, por ese sistema lo que es de ellos, pero a Dios denle lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a Dios es reconocer su gracia en nosotros, ¿cierto? En ese tiempo, ellos tenían que dar diezmos, porque eran judíos a los que les estaba hablando, ellos tenían que dar los diezmos de todo lo que producían, del grano que hacían, de las gallinitas, de los becerritos, de los corderitos, de todo lo que ellos tuvieran de ganado, o de lo que les pagaran en sus trabajos, ellos tenían que apartar. Ellos tenían que devolver, no devolver, sino entregar a Dios lo que era de Dios.
¿Por qué? Porque Dios es dueño de todos. A ese judío que le están diciendo eso, ellos que entienden que todo el dinero y los bienes que tienen son de Dios y Dios les permite usar una parte de eso para vivir, que es la mayor parte. Entonces ellos lo que están haciendo es al revés, usando una parte de lo que es de Dios. Pero Jesús más adelante aclara, oye, no solamente es el eneldo, o sea, no solamente son las cosas, sino también la bondad, la misericordia, la gracia. ¿Ok? Yo siempre amplío un poquito más allá porque me gusta que se vean con un concepto amplio. Espero que haya quedado respondida la pregunta. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, perfecto, Manuel. Gracias por preguntar. ¿Alguien más? Yo no sé, ¿ustedes entienden qué es groggy? No. Groggy es que los dejé perdidos, los dejé locos. O no sé qué pasó hoy, pero está bien. Bueno, entendería que reciben esto bien. Me gustaría que alguien dijera perfecto, no perfecto. El video va a quedar para que lo puedan ver ahí en el canal de Unidos. Revísenlo. Lean 1 Corintios capítulo 4 y vamos a compartir, seguir compartiendo de esto hasta que agotemos todos estos requisitos de los administradores de los misterios de Dios. ¿Ok? Si alguien quiere orar para cerrar este tiempo, por favor. ¿Alguien quiere orar? Camila alzó la mano. Emma también. Emma también. Bueno, a ver, Camila, valiente. Dale, pues. Bueno, papá Dios, te damos primero que todo gracias por permitirnos acá reunirnos para hablar de ti, para entender más acerca de lo que tú nos has enseñado, papá. Te damos gracias porque sabemos que cada una de las palabras son reveladas por ti y porque aún tú eres el que hace que en nuestra mente y en nuestro corazón esas palabras puedan quedar sembradas y podamos tener aún mayor entendimiento de ti, papá. Te entregamos esta semana y oramos por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, que como hemos estado aprendiendo, papá, siempre podamos seguir siendo un reflejo, una expresión de ti aquí. Te entregamos esta semana y todo lo que vamos a hacer y que cada vez podamos entender y comprender más lo que tú nos hablas y aún lo que significamos para ti, papá. Te entregamos esta semana en tus manos, guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Camilita. Si alguien quiere despedirse. No nos podemos despedir sin que Emma ore, porque Emma quería orar. Ah, por supuesto. A ver, hija, dile a Emma. Listo, hija. Hola, Emita. Aquí te escuchamos. Le dio pena. Un momentito que es que tenemos como feedback. Deben tener un celular cerca del computador. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy Emma. Hola, Emma, ¿cómo estás? Escuchan. Sí, Mi te amor. escuchamos. Nos dijeron que ibas a orar. ¿Tú ibas a orar, preciosa? Dale. Porque no te ven todos. Estamos esperando, todos están esperando para que ores, preciosa. Porque no están todos. Todos no lo puedo. No lo puedo. Ella quiere leer. Quiero ver. Mira ella. Hola, ¿cómo están? Hola, Emma, qué preciosa. Hola, hija. Porque la abuela Luna está en otra casa.
No, mi amor, estoy en la misma casa, pero en otro lugar. Bueno, hija. Porque ¿Querías orar, Michela? Ora, hija. pito yo. Bueno, Por Por la comida, la comida, por la gente, por la gente, por la bebés, por las bebés, por toda esta casa por todas las casas que no le quedó Jesús. que nos regaló Jesús. Y esta casa que no le quedó Jesús. Y esta casa que nos regaló Jesús. Y esta cocina, y esta mesa, y mi cuarto, y la sala, y el televisor, y la mesa, y el escritorio. Señor Jesús, amén y amén. amén. Amén, amén. Qué lindo. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Porque la Agradecido. foto mía, porque no está la cámara. Porque no está la cámara. Bueno, la gente se quiere ir, amor. Ven, aquí Bueno. está, acá está. Bueno, mira, qué bonitas ahí se ven. Bueno, amados, Mira, quieta mi hermano. les amamos mucho, pero antes de despedirnos quisiera decirle a David, ¿David está ahí? Yo lo veo conectado, pero no lo veo. Aquí estoy, pa. David mañana está cumpliendo 10 añitos. 15 añitos, perdón. No, es que dicen que después de los 30 uno se quita la mitad de la edad, entonces 15 añitos. Nuestro hijo está de cumpleaños mañana y solamente quería felicitarlo por este medio, decirle en nombre de todos que te amamos mucho, hijo, nos alegramos compartir estos tiempos contigo. Sabemos que los tiempos de los hombres son finitos, pero son abundantes en Dios y sabemos que su gracia, su paz estará contigo todos los días de tu vida, pero en particular mañana te sorprenda Dios. Te amamos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, pa. Te Gracias. amamos, hijo. Feliz Gracias, cumpleaños. ma. ¡Feliz cumpleaños! Los Tú amo. haces Gracias. el aumento, pero yo voy a David. Feliz cumpleaños, David. David. Hola. Hola, Está peor. Está peor. hola. Bueno, mis amados, entonces nos vemos el otro domingo. Camilo, gracias por acompañarnos. Camilita, mi Moni, Grace, mi Mari. Gracias por acompañarnos en este día. Bueno, Entonces, para que puedan seguir sus actividades, nos veremos el otro domingo. Chaito. Chao, gracias. A mí, Gracias, chao. chao.